Iniciativa para reducir hasta 50% en el financiamiento a los gastos de campaña de los partidos políticos es una manera de corregir los excesos, la multiplicación que se ha dado en las prerrogativas en los últimos años para ellos, o es el golpe quizá mortal para el actual sistema de partidos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Vamos a ver estos datos y arrancamos aquí en nuestro foro con nuestro programa de hoy. La iniciativa que promueve Morena en Cámara de Diputados para reducir los gastos de campaña a los partidos responde a las críticas sobre el excesivo financiamiento, aunque también asienta un fuerte golpe a la oposición tras el debilitamiento que sufrieron en las urnas en la pasada elección presidencial. La diputada de Morena, Tatiana Cloutier, presentó la reforma para reducir el 50% del financiamiento para campañas electorales, siendo su partido el que puede resultar el mayor beneficiario de la medida por la proporción de financiamiento que recibe de acuerdo con la configuración a su favor de votos que dejó la elección. Según el expresidente del INE, José Wandenberg, lo que significa la aprobación de esta propuesta sería de un aumento de 89% de los recursos para Morena, mientras que las oposiciones más importantes perderían entre el 50 y 60% de sus ingresos. En México existe un sistema de financiamiento mixto de los partidos políticos, es decir, pueden recibir financiamiento público en forma de prerrogativas a través del INE o privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Posiciones. 1. Tatiana Cloutier, ex coordinadora de campaña de López Obrador, y Mario Delgado, coordinador de Morena, explicaron que el presupuesto de financiamiento ha ido en aumento, al crecer 21% entre 2009 y 2015. Además, señalan que no existe una justificación por el aumento constante de este presupuesto. 2. El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Enrique Vargas del Villar, se opuso a la propuesta de reducir el financiamiento de los partidos, al considerar que por un lado pretende quitar presupuesto a los partidos, pero también manejar los recursos de los programas sociales en los estados y municipios. 3. El diputado del PT, Benjamín Robles, reprochó la propuesta perjudicial para todos los partidos, exceptuando Morena, pues consideran que este partido tendría más recursos para operar en los procesos electorales. Por ello, planteó una iniciativa alterna del financiamiento con recursos públicos a los partidos para reformar el artículo 41 constitucional en materia de financiamiento a los partidos políticos y acceso a los medios de comunicación. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que a usted le importa porque hemos escuchado los últimos años críticas insistentes sobre el altísimo financiamiento a los partidos políticos. Y ya hay una iniciativa que metió Morena en la Cámara de Diputados para reducir hasta 50% las prerrogativas para los gastos de campaña. Esto es una manera de corregir esos abusos que se señalan o ese exceso de recursos, o es un tema que sí puede dislocar, afectar, darle el golpe mortal. Incluso algunos señalan al sistema de partidos, que ya quedó bastante tocado después de las elecciones del pasado 1 de julio. Vamos a arrancar y me da mucho gusto que esté con nosotros Héctor Díaz Santana, exfiscal de delitos electorales de la PGR. Como siempre, un placer. Pepe, el gusto es mío. Y además un especialista en asuntos electorales de un rato de tiempo. ¿No es cierto? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Héctor. Mi querido Gonzalo, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien. No sé, hace rato que no te veía. Hace rato que no nos veíamos, Héctor. Gusto estar acá. Pues si quieren arranquemos y me gustaría arrancar directamente con esa polémica. Si lo que estamos viendo se justifican las denuncias, se justifica esta iniciativa por las denuncias que ha habido, Héctor, o esto va a ser un golpe para el sistema de partidos en caso de que se apruebe en la Cámara de Diputados. Mira, yo creo que tenemos que hacer un buen debate al respecto. Exacto. El financiamiento público se da en México como una idea de equiparar las condiciones de competencia política. En esos procesos de democracia incipiente, los partidos políticos no contaban con los recursos y, por supuesto, cuando un partido político difícilmente accede al poder, las fuentes de financiación privadas es difícil conseguirlas.
¿Qué ha pasado? En el transcurso del tiempo vimos que este financiamiento público, que hay que decirlo, es el más generoso del mundo. No hay un país que le otorgue más dinero a los partidos políticos como el caso mexicano. Luego Te regresamos pongo a ese punto. el ejemplo, son sí. 6.573 millones en el año 2018 y esto en un momento dado ha roto con un proceso en el cual los partidos políticos, a pesar del apoyo que se les da, la búsqueda de la legitimidad y de la confianza institucional, yo creo que es uno de los puntos pendientes de su agenda. Entonces, pero también nosotros no podemos dejar de decir, retiramos el financiamiento público de los partidos políticos porque hay que ir a la naturaleza de los partidos políticos. O sea, y ese es el debate que se dio en Europa sobre las fuentes de financiamiento. Si un partido político es una institución privada, el Estado no tiene por qué financiarlo. Esa es la tesis de los americanos. Ajá. Si un partido político es una institución pública que no la es, el Estado tiene la obligación de financiarlos y la tesis que prevalece es una tesis italiana y del Tribunal Constitucional alemán, que es un híbrido. Son instituciones privadas que desempeñan asuntos públicos y que el Estado los puede financiar por varias cosas. La primera, para evitar que se corrompan. La segunda, buscar fuentes de financiamiento ilícitas. La tercera, pues en un momento dado, cuando tú les das dinero a los partidos políticos, automáticamente ellos están condicionados a estar emitiendo sus cuentas y al mismo tiempo abriendo su contabilidad. Y la cuarta, y yo creo que es la más importante, es la búsqueda de condiciones de equidad política. En la competencia. ¿Qué ha pasado en la práctica? Es que se siguen financiando de manera irregular, siguen gastando más, el dinero que entra a los partidos políticos, todo no es perfectamente fiscalizado. Así es, y lo que nos es. cuesta más a los mexicanos es que tú, yo, somos los que financiamos a los partidos políticos de nuestros impuestos. Déjame tomar este último punto y voy contigo para, digamos, complejizar, porque en efecto no es un debate sencillo y se puede prestar, digamos, también desde a manipulación o demagogia, porque hay cosas que son reales, hay cosas que son sentidas, pero por ejemplo, decía Héctor, una serie de elementos que pone sobre la mesa, y uno más es, oye, el 80% de las multas a los partidos es por irregularidades en el gasto. Entonces, no solo son los que más lana les dan, sino además gastan mal. Defiéndelos. Sin duda. No. A ver, defiéndelos, Gonzalo. Yo matizaría lo que dice Héctor con un comentario, que además es muy intuitivo. Los partidos políticos tienen una nefasta fama. Nadie le gusta a los partidos políticos, son indispensables para la democracia. Una iniciativa como estas... Bueno, más que intuición, está en las encuestas. Tal cual. Ahí está en la percepción. Sí. Una iniciativa como estas, pues embona muy bien, ¿no? Por supuesto, son tan malos que reduzcamos el financiamiento. Ajá. Ahora, la causa del financiamiento público a los partidos políticos es justamente la equidad en la contienda. En un país tan desigual y tan inequitativo como México, creo que flaco favor haríamos en migrar a un sistema de financiamiento privado. Entonces, partimos de la premisa que ha habido un reclamo ciudadano, democrático, de bajar el presupuesto a los partidos políticos, y está bien bajo la premisa que el año pasado fueron 6.200 millones de pesos, ahora son 4.500 millones de pesos para actividades ordinarias, más o menos. El punto no es ese, porque solo es un factor de la ecuación, y retomo la necesidad de adentrarnos a un debate serio en la Cámara de Diputados a la hora de discutir esto. ¿Por qué? Porque si tú analizas que de cada peso público destinado a las campañas, bueno, se gastan 15 pesos más ilegales, ya sea por el crimen organizado, ya sea por administraciones de particulares que están prohibidas o por recursos públicos. Ambos, en los tres casos, son ilegales. Es decir, pues sí, por supuesto, bajémosle y reduzcámosle el financiamiento privado a los partidos políticos, pero en realidad pues estamos en una especie de debate ocioso, porque aunque les diéramos un peso, pues de alguna forma el sistema ilegal en el que operan las campañas políticas, en el que se conducen los partidos, pues ya de tal forma que, pues no importa cuántos les demos, ellos van a conseguir para gastarse lo que se gastan en las campañas políticas. A ver, Morena, que es la que presenta la iniciativa, pone, digamos, o trata de impulsar un nuevo modelo para justificar la propia iniciativa, y lo que dice es, a ver, si es necesario reducir las prerrogativas. No está diciendo quitarlas, está diciendo reducir los gastos a la mitad. Porque si hay menos dinero del erario en los partidos, vamos a fortalecer el trabajo de las militancias y en su caso, y en consecuencia de la democracia. ¿Tú crees en esa tesis? Déjame, ¿usted está de acuerdo, como propone Morena en la Cámara de Diputados, reducir 50% de los gastos de campaña de los partidos? Estamos platicando con Gonzalo Sánchez de Tagle, constitucionalista. Héctor Díaz Santana, me quedé contigo.
exfiscal de Derechos Electorales de la PGR, y te diría, a ver, Morena dice, es bueno hacerlo porque reducir el dinero va a hacer que dependan más de su militancia y eso va a fortalecer la democracia. ¿Lo crees? ¿Te parece plausible el argumento? Mira, yo creo que las reformas estructurales en materia electoral se tienen que dar en los momentos precisos. Cuando estábamos en un sistema electoral totalmente, digamos, competitivo, a lo mejor bajar el financiamiento de los partidos políticos hubiera sido opción. Y yo siempre he sostenido que a mí me gusta el sistema electoral alemán. El sistema electoral alemán es por cada dólar que tú recaudes, el Estado te da otro dólar más. ¿Y qué pasa? Buscar fuentes de financiamiento privadas, sobre todo con la militancia, es bueno. ¿Por qué? Porque si tú convences a una persona que te dé su cuota o una aportación al partido político, al mismo tiempo lo estás, digamos, te estás garantizando que esa persona va a votar por ti. Si el partido no es eficiente o no lo garantiza sus intereses, te retira el financiamiento y lo que más les duele, te retira el voto. Entonces, en un proceso, como dice Morena, en un proceso de construcción en condiciones de equidad, eso podía ser una variable funcional. O sea, hacer los partidos políticos que vayan al financiamiento privado, aunque hay que modificar la Constitución. Pero ahora, en esta situación, donde tienes un partido político que tiene un electorado bastante alto y los partidos políticos que van en clara, digamos, en clara descendencia, electoralmente hablando, remitiendo, por decirlo. No lo vemos cómo se puede remitir a buscar fuentes de financiamiento privado. A ver, el argumento es muy fuerte, Gonzalo. Es que me parece que hay una contradicción estructural en el propio argumento. A ver, lo que está diciendo Héctor es fuerte, ¿no? Es, a ver, oye, es que antes, cuando había un sistema competitivo entre 3 o entre 4, hoy no existe. No hay sistema competitivo, por tanto, esto... Hay dos contraargumentos. El primero es el propio Morena. Morena ganó bajo un esquema que no le beneficiaba a la propia agrupación política. En 2015 recibió pues algo así como 80% menos de lo que recibió ahora en 2019. Sin duda. Y el resultado es este. Entonces, el dinero no es solo y únicamente el factor de la ecuación para ganar campañas. Obliga, por supuesto, ahora a los nuevos partidos, a los partidos viejos, a las nuevas minorías, llamémosle así, pues a hacer esfuerzos de imaginación, de inventiva, de creatividad para hacer política de otra forma y no andar repartiendo billete. Esa es una. Y la otra, el argumento de Woldenberg, que decía que Morena no legisla con velo de la ignorancia. Pues por supuesto que no. Claro que hay, digamos, una jiribilla o una bola curva en esta iniciativa. Sin duda la hay. Yo incluso lo pondría sobre la mesa si fuera Tatiana Cloutier y Mario Delgado. Ahora, nos toca a nosotros y es el momento de reducir el financiamiento de los partidos políticos. Y lo que dicen es que el verdadero y mayor beneficiado de esto va a ser Morena, porque va a recibir 89% más de lo que recibió en función del 2015. Pero me parece que ese argumento es falaz, porque está mezclando peras con manzanas. Si tú lo lees, digamos, en una primera lectura, pareciera ser que de esta reforma se va a beneficiar de manera directa a Morena. Es decir, que a todos se les va a reducir, excepto a Morena. Y no es el caso. De la nueva composición, que son dos debates, es decir, le reducimos el dinero a los partidos, juega. ¿Quién se beneficia? Pues quien le fue mejor al partido en la elección pasada. Otra cosa diferente, habría que debatir si la composición del 70-30 que existe en la Constitución para la distribución de los fondos públicos para gastos electorales es el correcto o no. O sea, lo que tú dirías es ninguno de esos dos argumentos te parece que no, me parece falaz, justificarlo. Me parece falaz en el sentido porque ahora se beneficia a Morena, pues así es la política y así son las mayorías. ¿Cómo ves? Pero mira, yo creo que ¿tú cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo, coincides o en algo tienes razón, difieres? Gonzalo. Si tú gastas más dinero en una campaña, no te da la seguridad de que la vayas a ganar. Pues el PRI es el mejor ejemplo, ¿no? Sí, pero... A ver, sí dinero no en automático. No, pero sí tienes una clara ventaja. Y en un ente de democracia, digamos, representativa, la premisa es que todos tienen que contender en igualdad de circunstancias. O sea, rompes el piso parejo. Así Lo es. que tanto nos costó trabajo, que fue construir un piso parejo para la competencia, esa se desestabilizaría. Así es. La segunda, los partidos políticos, como el PRI, como el PAN, sí necesitan dinero para mantener sus estructuras. Y más en proceso de clara decadencia. Por ejemplo, Pepe Woldenberg es uno de los grandes opositores a que se modifique el sistema de financiamiento público que existe en México. Y él nunca ha querido moverlo. ¿Por qué? Porque dice que en cuanto se mueva, las estructuras pueden tener un efecto que no se puede controlar. A lo mejor también él tiene algo de razón. Por eso yo digo que el debate se tiene que dar con suma claridad. Si en un esquema en el cual
a Morena, en un momento dado, bajo este nuevo esquema del 50%, que no tiene multas, le va a quedar una cantidad muy buena en un partido político que no estaba acostumbrado a manejar tanto. ¿Hasta dónde te subiría Morena? ¿Hasta dónde te va a subir de lo que traía? Morena tendría para el 2019 1.560, casi 1.800 millones de pesos. 1.800 millones. 1.567, PAN 861 millones, PRI 810 y Movimiento Ciudadano y el resto más o menos rondan los 370, 400. Eso a la mitad. Ahora, fíjate, déjame complejizar todavía más. Porque dentro de toda esta ecuación tienes que poner, por ejemplo, a los aliados de la coalición que ganó la elección en 2018. Y, por ejemplo, la gente del PT, la bancada del PT en la Cámara de Diputados, ya salió a confrontar a Morena y decirle, eso es injusto, porque entonces vamos a correr la misma suerte que el resto de los partidos, a pesar de que fuimos en tu coalición. A mí se me hace este debate. ¿Cómo lo ven? Cuando menos ¿Se vale desde el punto de vista de la iniciativa. O es un abuso de parte del PT. Yo entiendo que gente como Pepe Goldenberg no haya estado de acuerdo en reducir el sistema de financiamiento o en modificarlo cuando menos. Pero buena parte de la sociedad civil, durante mucho tiempo, y en la academia, buena parte de la academia hemos estado, bajen el financiamiento de los partidos políticos. Bueno, ya llegó el momento. No nos gusta por quien está frente o no nos gusta porque es una buena mayoría me refiero numéricamente. ¿Cuál es la razón por la que no nos gusta? En principio, todos van a perder el 50% de su financiamiento. Entonces no compartes el argumento de Héctor. El argumento de Héctor es, oye, es que cambian los contextos. No, y además, ese es el tema. No tenemos un sistema competitivo. El año pasado, los partidos políticos bajaron su financiamiento porque lo dieron para el temblor. Sí. Entonces estaban todavía estructuras fuertes, pero ahora, en periodo de crisis, realmente para los partidos políticos va a ser sustancial tener este financiamiento público. Es cierto, hay un debate donde los partidos políticos ante la opinión pública tienen una pésima imagen. La gente no quiere financiarlos. Yo por eso dije que muchas veces nosotros somos los que financiamos a los partidos políticos. Un financiamiento sumamente alto. Haciendo un esquema de comparación, no tenemos, digamos, ningún país da tanto dinero como México a los partidos políticos, pero creo que en las condiciones que nos encontramos ahora, donde el sistema de partidos políticos se tiene que modificar, transformar y que no estamos claros cómo va a hacerlo, bajarles el financiamiento en una escala, digamos, al 50% más las multas que tienen, yo creo que sería para unos partidos políticos fatal. ¿Cómo te pueden quedar, por ejemplo, los grandes partidos de la oposición, el PAN, el PRI, si le quitas 50% para este año, más las multas? Es que el tema de las multas también es una variable que desde el punto de vista del diseño institucional, me parece, no debería estar dentro de la ecuación. Oye, son multas que derivaron de un proceso electoral. Oye, vamos a establecer un esquema de financiamiento. Oye, sí, ¿qué crees? Pero es que el PRI tiene multas en las 32 sería casi como bueno, entonces no lo toquemos porque las irregularidades. Claro, yo creo que es un sistema que hay que modificarse desde el punto de vista de las ingentes cantidades de dinero que se le da a los partidos políticos. Hay que meterle buena cuchara al tema del financiamiento ilícito, que ahí es donde está. Porque el PRI, supongamos que el PRI se queda con 350 millones de pesos para actividades ordinarias. Bueno, pues, para efectos cualquier partido, pues abrevan de otras fuentes para sus campañas. Otra cosa también muy distinta es ese dinero que se les da, pues usualmente los partidos políticos se lo quedan y es raro que llegue en su totalidad a los candidatos. Entonces también es otra discusión muy distinta de si el dinero le llega al candidato a cada elección popular o no. A ver, de acuerdo, pero pongamos números reales, los comentábamos en el corte. Puedes tener un partido como el PRI, que después del batacazo que se da el 1 de julio y la pérdida de votos, más multas pueda tener, ¿qué decías? 10 millones. 300 millones de pesos. Es decir, 10 millones por estado. Pero les no es consecuente con la historia del PRI y el resultado electoral. Oye, te quedaste paupérrimo. Bueno, pues es una consecuencia directa del voto de la mayoría. Sal a la calle a buscar otra vez militantes. Hazle a la panista con volantes y demás. Estarías más con el modelo Morena. El modelo Morena de bájales lana para que se muevan, busquen militantes. Yo he sido muy crítico de Morena y en este caso me parece que no con las banderas. No, además hay otra cosa. A ver, cuando hablamos de financiamiento, también tenemos que hablar al mismo tiempo de gasto y de control de gasto. ¿Qué ha pasado en México históricamente? Y hay varios artículos bastante buenos del expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde, que dice que los partidos políticos en la práctica, los límites a los gastos de campaña se violentan entre 6 y 10 veces más. Y yo te digo una cosa, un candidato a diputado federal, su límite de topes de campaña son 1.350.000 pesos.
y se dice que gastan entre 6 y 15 millones. ¿Qué va a pasar? O sea, vamos trabajando. Si va a ser también el tema de disminuir el financiamiento, tenemos que hacer una reforma de carácter constitucional. Claro. Tenemos que subir también el financiamiento privado, porque en México, de acuerdo a la Constitución, hay un esquema medio raro, 90-10, o sea, 10% privado, que también con 10% privado no te va a alcanzar. Entonces tenemos que ampliar, tenemos que incorporar mecanismos o instrumentos para que los partidos políticos puedan en un momento dado financiarse, es decir, que la financiación sea en un momento dado deducible de algún tipo de impuesto, como el sistema español, o no sé, si vamos a reconfigurar el sistema de financiamiento de partidos políticos, vamos a ir más a un caso americano, en el cual el caso americano, tú sabes que tienes grandes lobbies, grandes empresas que se dedican a recaudar fondos y posteriormente se incorporan a un partido político. Entonces, creo que la discusión no solamente es si bajamos el financiamiento público, sino qué sistema de financiamiento vamos a querer y qué sistema de gasto. Entonces la discusión es más profunda, porque lo que hay que discutir es el modelo del sistema de financiamiento y, por tanto, el sistema de partidos. Estamos hablando de esta iniciativa que está en la Cámara de Diputados para reducir a la mitad el gasto de campaña de los partidos políticos, y nos quedamos con un tema, Héctor Díaz Santana, Gonzalo Sánchez de Tagle, que me parece fundamental, y es saber si vamos a entrar a una revisión del sistema de partidos, que está sobre todo anclado en el financiamiento público, y vamos a aumentar el privado, porque los militantes entiendo que también son privados, o sea, tendrían que entender como privados, ¿o no? Sí. En ese sentido tendrías que modificar las condiciones o los requisitos que hoy son muy restrictivos para la participación de los privados en los procesos electorales. ¿Cómo ven? Yo creo ¿Tú estás de acuerdo o no? Yo creo que ¿Y hasta dónde? Simplemente un breve recuento y tomo tu punto. En primer lugar, habría que ver el monto efectivo del financiamiento público. ¿Es correcto, es incorrecto? 50% está bien, es mucho. Quizás reducir el 90% sea lo adecuado, no lo sé. Pero es un tema que se tiene que dar la proporción del número. Otro tema que se tiene que discutir es la proporción justamente del 70% que se le da a los partidos políticos en función de la elección previa y el 30% que se le da igual a todos. Eso en sí mismo es inequitativo. O sea, llegas a competir a una campaña de manera muy desproporcionada. Pero a ver, en cualquier caso, la proporción que sea, los autores de la iniciativa, ellos mismos reconocen que eso sería un incentivo para la participación de los privados, en este caso, los militantes. ¿Tendrías que, en correlación, modificar también las limitantes que hay para la participación de los privados? Mira, a ver, la ley es muy clara actualmente. Te prohíbe el financiamiento privado que venga del exterior, de empresas mercantiles y de culto religioso. Y las demás están sumamente topadas. Ajá. ¿Qué va a pasar? Los dos únicos partidos políticos en el mundo que se mantienen de las cuotas de sus afiliados es el socialdemócrata alemán y el laborista inglés. Es difícil que un partido político tenga una maquinaria para vivir de las cuotas de sus, digamos, de sus simpatizantes o algunos militantes, y más en un país donde el 50% de las personas están en condición de pobreza. Entonces, dar un partido político, a lo mejor Gonzalo tenía razón, que los partidos políticos tendrán que tener mayor cercanía para convencerlos, pero yo lo veo muy difícil. ¿Hacia dónde va el financiamiento privado? A buscar estos financiadores medios y grandes financiadores. Y eso también tiene un grave riesgo. ¿Por qué? Porque en principio, si no lo haces con cuidado, un gran financiador, una donación es una inversión que tiene un dividendo. Eso es una parte. La otra parte es, a ver, tienes unas restricciones legales. Tienes restricciones Por ejemplo, legales. Los privados no pueden contratar, dentro del modelo de comunicación de la reforma de 2.8, no pueden participar y mucho menos contratar propaganda de terceros. O sea, los partidos políticos en Ya, principio ya, no pueden ya contratar espacios en radio y televisión. Los particulares no pueden contratar espacios en radio y televisión, y veamos si grabar documentales es parte de eso, para incidir en el voto. Bueno, es una restricción reconocida a nivel constitucional, pero es una restricción a la libertad de expresión. Y aún así, candidatos o particulares no pueden proferir expresiones que denigren, me parece, a las instituciones o cualquier candidato. Entonces, un planteamiento como esto, de reducir el financiamiento público, sin duda tiene que abrir, por el otro lado, la puerta de la participación privada en campañas electorales, tanto en financiamiento y en incidencia electoral por las preferencias de cada quien. ¿Cómo lo ves al calor del escándalo que hay sobre el tema de la participación de los privados en
en una campaña negativa en el Mira, 2018? Nosotros tenemos una legislación que también, hablando de sistemas electorales comparados, es la más amplia del mundo. O sea, no existen tantos reglamentos, tantos códigos, tantas normas, tantas sentencias del Tribunal Electoral, lo hemos mencionado. México es un país que en 6 años ha tenido 140,000 asuntos que los tribunales electorales han decidido. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros vamos hacia un ámbito de modificación de la ley, tenemos que ser sumamente precisos. Vuelvo al tema que dice Gonzalo. Está prohibido denostar. A ver, ¿qué es denostar? ¿Qué significa Decirle, eso? usted, Denigrar. candidato opositor, es un iletrado, no fue a la escuela, lo reprobaron, o es un burro y... O tiene un usted reloj no de tiene- 300 millones de pesos. Sí, no, es un ignorante, ¿no? Entonces- vamos a la práctica, decirle populista o grabar una o realizar un programa en el que se pueda vincular ¿Cuáles una son los ideología, tarea, adjetivos ¿sería que o no? pueden ser en un momento dado violatorios a las leyes electorales? Y aquí volvemos al debate que también lo dijo Gonzalo, entre la libertad de expresión, entre la libertad de cátedra o entre la libertad de algunos intelectuales de dar su visión sobre la evolución del sistema político electoral. Entonces, en ese sentido, tiene un impacto multilateral que nosotros tenemos que ser muy precavidos y creo que en este país una de las grandes privilegios que tenemos como mexicanos son estas libertades políticas y estas libertades sociales. Quizás la respuesta va en dos sentidos. La primera es, hoy da lugar a un comportamiento delictivo, el ejemplo del que estamos hablando, o no, y en su caso, pues si ese comportamiento tendrás que cambiar para... Del caso en particular, para que no fuera así. No tengo yo los elementos puntuales como para ver si sí se actualizó el tipo penal, pero lo primero que yo diría es no salió al aire, ¿no? Entonces, simplemente, pues, digamos, el hecho material del delito no se constituyó. No creo que haya tentativa en delitos electorales. Pues, en todo caso, sería una tentativa, porque no se publicó. El punto para mí es muy claro y es, los partidos políticos los tenemos que ver en código del siglo XXI. Y en el siglo XXI los partidos políticos dejaron de ser esas enormes instituciones que aglutinaban, con una buena excepción, en México, por supuesto, pero esos grandes partidos que aglutinaban a todos los sectores sociales, campesinos, populares, obreros, etcétera. Y cada vez vemos, no en México, en todas partes del mundo o en buena parte del mundo, cómo se van diluyendo y se van adelgazando las estructuras burocráticas de los partidos y comienzan a actuar en función de agendas específicas para movilizar el voto en cada determinado tiempo. Entonces, pensar en que sistémicamente le reduzcamos el financiamiento a los partidos políticos de tal forma que, atendiendo a la realidad, son partidos delgados, ágiles, digámoslo de alguna forma, y se activan en función de los periodos electorales, me parece que es positivo. Ahora, eso tiene que ir acompañado de la intervención de particulares. ¿Por qué? Porque supongamos que un partido al estilo Acción Nacional sería que está en contra del aborto, simplemente por poner un ejemplo. Ahorita secciona, ¿no? Ahorita retomo lo que dice Gonzalo, pero para darte también la oportunidad de respuesta sobre lo primero. Sí hay una configuración de un comportamiento delictivo desde tu punto de vista. Mira, yo te diría dos cosas. La primera, creo que para mí, acudiendo a un código de ética como es fiscal, no es correcto pronunciarme. La segunda es que yo creo que siempre se genera polémica en los medios de comunicación. Una cosa es los argumentos que públicamente se dicen y otra cosa es lo que realmente contiene una denuncia. Nosotros no podemos saber lo que contiene la denuncia. Porque no se ha dado a conocer. Así es. O sea, lo único que hemos tenido hasta bajo ahora es esa concepción es difícil decir hay delito, no hay delito. Yo creo que aquí las autoridades responsables tendrán que incorporar nuevos mecanismos y sobre todo nuevas tesis en este tipo de temas que si le vamos a entrar a fondo seguramente van a tener como consecuencia una reforma electoral que no deje en una línea frágil o de la interpretación subjetiva el valorar la ilicitud o no de un acto. Otra reforma electoral. Siempre tenemos reformas electorales después de cada elección. Y voy a regresar para retomar lo que ponía sobre la mesa, partidos ágiles, delgados, de causas. Sin embargo, lo que dice, por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Enrique Vargas, dice, no estoy de acuerdo con la reducción del 50% de las prerrogativas porque lo que va a hacer es lograr que haya menos dinero para los partidos, pero al mismo tiempo el control de programas sociales en uno de ellos. Y eso va a acabar de desajustar o desestabilizar el equilibrio o la equidad en la contienda electoral. Reduciría 50% el gasto de financiamiento a los gastos de campaña de los partidos. Me quedé contigo
Héctor, y la pregunta es, a ver, el presidente de la Asociación de Alcaldes de México dice, no estoy de acuerdo con esa propuesta porque, por un lado, se van a reducir como ya lo ponía Gonzalo con números, el gasto, la cuota para los partidos, sobre todo en perjuicio de la oposición, al mismo tiempo que el partido en el poder contará con un gobierno que debe tener un amplio margen de gasto social. Mira, yo creo que son escenarios que todavía no podemos decir que son definitivos. El clientelismo político, la utilización de programas sociales históricamente se ha dado en el país. Sí. ¿Se va a acabar o va a seguir? Segundo tema, los partidos políticos que están en el gobierno siempre tienen una ventaja sobre los partidos de oposición. No solamente controlas información, la gestión pública, son muy flexibles los presupuestos para direccionarlos en lugares de alta marginalidad o donde quieres aumentar tu número de electores. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy importante tomar las cosas con mucha calma, generar este debate que te digo, tener un mecanismo en el cual de manera gradual podamos ir cambiando el sistema, pero teniendo muy claro dónde queremos llegar. O sea, yo no rebajaría un 50% de un día para otro. A lo mejor una reforma de 3 o de 4 años que lleguemos al 50% y que le demos tiempo a los partidos políticos para que en un momento dado ajusten sus estructuras a fuentes de financiamiento privadas y que también estas sean bien definidas para que en un momento dado no tener, no tener el riesgo que fuentes de financiamiento privada se estén dañando a los partidos políticos. Sí, regreso a este tema. Es cierto que el dinero no es definitivo, pero también es cierto que tenemos un comportamiento sociológico en el mundo muy diferente. O sea, en España tuvimos un partido político que en 2 años se volvió el tercero y que se desinfló los 2 años siguientes. Un partido que crece a través de Internet y ahora Ciudadanos. Tenemos un partido político de extrema derecha que se llama Vox, que su propuesta de campaña es como del siglo XVIII, ¿no? Y está gustando y está subiendo el número de electores. Entonces, tenemos que considerar cómo estamos sociológicamente, cómo es la configuración del sistema de partidos políticos y cuáles son las condiciones de competencia política. ¿Cuál hay la posición progresista y cuál la conservadora, mi querido Gonzalo? Retomando tu crítica sobre Porfirio Díaz, vienes. No comparto las actuales denominaciones de progresista y conservador. La parte sociológica, ¿te parece que no? Me parece que es conservadora. Que hay dos formas de ver el derecho. O el derecho modifica progre. realidades o el derecho tiene que adaptar a una realidad. La realidad en México es que sí, en efecto, es mucho el dinero que se le da a los partidos políticos, pero me parece que si el debate lo dejamos ahí, estamos tapando el sol con un dedo. El financiamiento a las campañas políticas es infinitamente mayor que el dinero que se le da a los partidos políticos vía legal. Entonces, bueno, pues sí, a lo mejor el PRI se queda con 300 millones de pesos para el 2019 por pagar las multas este año, para el 2020, perdón. Bueno, pero eso no significa que para la campaña del 2021, y estoy especulando respecto a las actividades y conductas del PRI, pues vaya a tener esa cantidad de dinero para sus actos de campaña. Es decir, y eso lo hacen todos los partidos. Me parece que es quedarnos muy cortos en decir, oye, se reduce. Pero súbete del PRI. A ver, esta clase de propuestas pueden ayudar a partidos o fuerzas que cada vez tienen mayor importancia en la escena. Yo creo que es atender a una realidad. Como los partidos más bien de derecha y de extrema derecha. A mí me parece que es atender una realidad. No lo creo, porque ayuda o desventaja a todos. La reducción, por eso me parece que es falaz el texto de Woldenberg, la reducción es pareja para todos. Si Morena fue muy competitivo en el último trienio, bueno, se beneficia de esa competitividad y de esos resultados, pero en realidad la reducción es para todos. Resulta ser que Morena es quien más va a tener dinero, porque fue el más competitivo, y especularíamos que como tienen los programas sociales, es decir, es gobierno, pues van a usar y hacerse de esos programas sociales para hacer clientelas electorales. A ver, tú, Héctor, ¿cómo lo ves? ¿Te preocupa que esta clase de reformas puedan beneficiar, digamos, a partidos más antisistema, anti-establishment? A mí lo que incluso me preocupa algunos de extrema derecha, como el que acabas de nombrar, el español Vox. Que esta reforma, en lugar de fortalecer el sistema de partidos políticos, entremos en una crisis de carácter institucional. Y cuando las personas y los partidos políticos andan en campaña, se dan cuenta de muchas realidades, aunque no las transforman. Recaudar dinero para gastos de campaña política es una actividad muy compleja que puede ser fácil si eres un partido político que tengas posibilidad de ganar. Y número 2, que representes causas realmente ciudadanas. ¿Cuál va a ser la agenda?
también, además del financiamiento, ¿no? Los partidos políticos necesariamente se tienen que reconfigurar. Tenemos que entrar a un sistema de partidos políticos totalmente diferente. O sea, reconectado, por lo menos reconectado. Que responda a una realidad en la cual vemos que un proceso electoral puede cambiar las circunstancias de un orden totalmente gubernamental en política pública. O sea, no nos podíamos imaginar un partido político que fuera a ganar con esa ventaja, pero no solamente eso, el control del Senado y el control de la Cámara de Diputados hace un partido político demasiado fuerte que sí requiere equilibrio. A ver, hoy estás jugando con eso, ¿eh? Estás jugando con un partido que tiene prácticamente la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con los escindidos de otras fuerzas políticas, mayoría en el Senado y 19 congresos estatales. Todo, yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta, o 18 años aséptico. Nos hemos quejado de que no hay mayorías estables en el Congreso. El primer presidente de oposición, Vicente Fox, decía: el presidente propone y el Congreso dispone. Y quítenle el freno al cambio. El actual presidente del INE, en muchos documentos académicos, decía: pasemos o transitemos un sistema semiparlamentario, semipresidencialista. Bueno, ahora ya hay una mayoría. No nos gusta, nos parece que pueden ser medio autoritarios. Ese es otro debate. No, a ver, pero ¿cómo afecta todo eso, digamos, al sistema de partidos que tenemos? ¿Puede llevarlo al colapso o no? Porque eso es lo que está también sobre el tiempo. Creo que no es causa y consecuencia. Creo que no están disasociados, cuando menos en el análisis. Ya me voy. Lo seguimos.